¿Por qué nos sentimos solos e incomprendidos? Inhala profundo y al exhalar, canta y escucha conmigo el mantra OM, el sonido del universo expandiéndose. Hola, bienvenido y bienvenida al Bienestar está en ti, el podcast de Hierbabuena Yoga, el lugar donde dejamos de buscar el bienestar por fuera de nosotros y lo encontramos en la sabiduría de nuestro cuerpo, en la magia de nuestro lenguaje y guiadas por la dulzura de nuestra esencia. Yo soy Dharma, tu tarotista, profe de yoga y de escritura terapéutica, y estoy muy feliz de decirte en este episodio aquí hoy que si te sientes solo, sola e incomprendido o incomprendida, es una buena señal. Sé que es difícil sentir este dolor de la soledad, sentirnos incomprendidos, sentirnos no vistos, sentirnos invisibles, sentir que nunca vamos a encontrar a otra persona que nos entienda, estar solos con nosotros mismos y sentir esta incomodidad, sentir este frío de la soledad. Sé que es muy difícil. Pero ¿por qué te digo que es una buena señal? Porque el dolor de la soledad, la sensación de soledad, el miedo a la soledad, incluido o junto a el dolor de la incomprensión, el sentirnos incomprendidos, el miedo a ser incomprendidos, son cosas que están por debajo, son como el origen, el lugar desde donde se nutren muchos comportamientos de supervivencia. Entre estos comportamientos podemos encontrar el ser hipercomplacientes con las demás personas, podemos encontrar otros comportamientos como la codependencia, podemos encontrar otros comportamientos como el patrón de tragarnos nuestras emociones, podemos encontrar otros comportamientos como el poner a los demás por delante de nosotros o priorizar las necesidades de los demás antes que las nuestras, sacrificarnos todo el tiempo por los demás o por un trabajo o por cualquier cosa, sacrificar partes de nosotros con tal de no sentirnos solos, solas, incomprendidos o incomprendidas. Así que si en este momento tú estás en contacto con el dolor de la soledad y con el dolor de la sensación de incomprensión, quiere decir que tú ya has quitado o has alquimizado algunas de esas capas que no te permitían conectar con este dolor. Pueden ser estas capas que acabo de nombrar, estos comportamientos de supervivencia, puede ser también el perfeccionismo. Para cada persona hay distintas armaduras, distintas capas de protección que nos evitan entrar en contacto directo con las emociones incómodas acumuladas en cada una de nuestras heridas emocionales. Y en el día a día, por muchos meses, por muchos años, podemos actuar desde estos comportamientos de supervivencia y creer que estos comportamientos son el problema, que el problema es que somos hipercomplacientes, que el problema es que somos perfeccionistas, que ese es nuestro problema, que es la causa, el origen de muchos otros problemas y que es el único problema, sin darnos cuenta que por debajo lo que está, que el origen o el lugar desde donde se alimentan muchos de nuestros patrones de comportamiento es justamente esta sensación de soledad, el dolor de la soledad y el dolor de la incomprensión. Así que si tú estás aquí
porque eres consciente de que sientes este dolor, primero quiero reconocerte y quiero que te reconozcas que ya has hecho un trabajo de transformación y de alquimización de estas armaduras o estos patrones de protección. Y justo porque has hecho ese trabajo es que ahora aquí estás en contacto con ese dolor. Es decir, ya vas unos pasitos adelante en ese proceso de reconectar con la luz, la libertad, el gozo y la prosperidad de tu esencia. Y mereces reconocerte por eso. E incluso si mientras yo te estoy diciendo esto, tú estás pensando, pero no he hecho el trabajo, apenas estoy comenzando este trabajo, puede que seas una de esas personas que ya de por sí es más consciente, que es capaz de ver el significado profundo, lo que está por debajo de todos los patrones de comportamiento, lo que está la verdad más profunda de las cosas, y que justo por esta característica de ti, ahora tengas la conciencia de que sientes dolor ante la soledad o que te sientes solo, sola, incomprendido o incomprendida. Así que incluso si sientes que no has hecho este trabajo y es algo que sobre lo que tienes conciencia de forma natural, también quiero que te tomes el tiempo de reconocerte a ti mismo, de reconocerte a ti misma, y vamos a ir resignificando que cuando identificamos algo, una espina dentro de nosotros, una herida, unas emociones acumuladas o un poquito más superficial, un patrón de comportamiento, eso ya es un motivo de celebración, porque hacernos conscientes de estas cosas implica un grado de esfuerzo, implica dedicación, implica compromiso, implica sostener esta información, y por eso merecemos reconocernos en lugar de caer en el espiral de sentir que hay algo muy mal dentro de nosotros y que tenemos que obsesionarnos con arreglarlo y que no vamos a ser suficientes o valiosos hasta que no arreglemos esto que hemos identificado en nosotros. Vamos a quitarle un poco la fuerza a ese discurso y vamos a subirle el volumen al reconocimiento de que estamos en un buen lugar en nuestro camino, que estamos aquí siendo conscientes y que estamos aquí comprometidos, comprometidas con la reconexión, con reconectar con nuestra esencia y vivir una vida en bienestar. Y que vamos a darnos esa gracia, que vamos a permitirnos vivir una vida en bienestar a través del reconocimiento, la compasión, el amor, y no del reclamo, la culpa y la autocrítica. Con esta introducción, ahora sí, quiero que hablemos acerca de por qué nos sentimos solos e incomprendidos. ¿Por qué en primer lugar tenemos este dolor ante la soledad, o esta sensación, este dolor de soledad y este dolor de sentirnos incomprendidos, incomprendidas o invisibles, o como que nuestra existencia pasa desapercibida para los demás o que nadie nos entiende realmente? Como que es esta sensación de como que estamos aislados del resto del mundo, como que vivimos en una cúpula de cristal. ¿Se acuerdan ese libro de Sylvia Plath? Como que estamos en una cúpula de cristal y el mundo pasa fuera de nosotros, pero nadie está con nosotros dentro de la cúpula de cristal. Y la razón por la que estoy describiéndote esto de esta manera y por la que hago tanto énfasis en el reconocimiento es porque yo me he sentido sola por gran parte de mi vida. Recientemente, hace un año más o menos, dejé de sentir este dolor de la soledad y dejé de sentir este dolor constante de la incomprensión, porque pasé por todo un proceso no solo de alquimizar esas capas de protección, sino también de gestionar esas emociones acumuladas de soledad, del dolor de la soledad y del dolor de la incomprensión. Así que sé cómo se siente, no solo sé cómo se siente sentirnos solos e incomprendidos, lo doloroso y difícil que es, sino que también sé que podemos alquimizar ese dolor y que podemos
a transformarlo en sentirnos acompañados, sentir que somos nuestra mejor compañía, pero también reconocer que somos una muy buena compañía para otros y que estamos acompañados por otras personas, que no estamos solos en este camino y que hay muchas personas que nos entienden y que conectan genuinamente con nosotros, y el poder, sé que podemos transformar este dolor en poder realmente conectar auténticamente con las demás personas y sentirnos sumamente nutridos. Por un momento creí que no estaba grabando y me dio mucho susto. Esperen, voy a respirar. Ya, perdón, no quería perder el hilo, pero por un momento me dio pánico de pensar que no estaba grabando. Estaba diciendo que sé que podemos transformar este dolor en crear conexiones genuinas con las demás personas, en crear comunidad y en sentir y convertirnos en nuestra mejor compañía. Con esto, claro, quiero ahora sí hablar de por qué nos sentimos así, de dónde viene. Y hay varias causas o posibles causas de que tengamos esta herida de soledad e incomprensión. Una de ellas, la más importante, es que hayamos vivido falta de conexión emocional cuando éramos niños, niñas. Esto sin apuntar el dedo de culpable a nuestros cuidadores, no porque realmente no queremos apuntar el dedo de culpable a nuestros cuidadores porque no es útil a largo plazo en nuestro camino. Está bien si por un momento nos sirve decir, ¡oh! Mi infancia es la culpable y por eso soy como soy, y por eso tengo estos síntomas. Está bien si pasamos por esta etapa, tampoco nos vamos a llenar de vergüenza si pasamos por una etapa de victimismo, pero debe ser solo una etapa. De ese lugar debemos trascender para poder crecer realmente y para poder sanar. Así que sin apuntar el dedo de culpable a nuestros padres y cuidadores, si nuestros padres o cuidadores no estuvieron disponibles emocionalmente cuando éramos niños o niñas, si eran padres que estaban todo el tiempo estresados y en su propio trauma, en sus propios patrones de supervivencia, lo más probable es que por más de que ellos hayan querido, o incluso si no querían, pero no pudieron conectar emocionalmente con nosotros, no suplieron, no respondieron a nuestras necesidades emocionales infantiles, y se fue generando dentro de nosotros esta herida de soledad e incomprensión en nuestro núcleo más pequeño. Como les digo, hay muchos motivos por los cuales nuestros padres o cuidadores no estuvieron disponibles emocionalmente para nosotros. Para mí, la forma en la que podemos resumir estos motivos es el trauma. Muchos de nuestros padres y cuidadores tenían tanto trauma ellos mismos y tenían tantos patrones de supervivencia que les fue realmente imposible conectar con nosotros en un nivel emocional, porque ni siquiera conectaban con ellos mismos en ese nivel de profundidad. Y claro, nosotros que sí estábamos en ese nivel de profundidad, los veíamos estar otra vez por fuera de la cúpula de cristal, por fuera de nosotros, en otra dimensión, y como que en la dimensión en la que nosotros habitábamos, ellos nunca entraban, nunca conectaron con nosotros, y nos sentimos desde un inicio profundamente solos y solas. También en esta misma línea, y esto es también algo de mi experiencia personal, si somos personas muy sensibles y muy profundas, bien sea porque somos neurodivergentes, como es mi caso, o simplemente que es para mí, quienes somos muy sensibles y muy profundos somos neurodivergentes en su mayoría, pero también hay otras posibilidades. Pero el hecho de que seamos este 30% de personas que son mucho más sensibles y profundos que el promedio de personas hace que muchas personas no puedan conectar en ese nivel con nosotros simplemente porque no habitan en esa profundidad, no saben cómo habitar en esa profundidad naturalmente. Si hacen el esfuerzo y deciden hacer el esfuerzo, sí pueden conectar con nosotros en ese nivel de sensibilidad y profundidad, pero no les es natural ellos mismos conectar con ellos mismos en ese nivel de sensibilidad y profundidad. Y entonces otra vez esta característica de nuestra existencia puede hacer que desde muy temprano en nuestra infancia nos sintamos solos y solas.
de nuevo, sin apuntar el dedo a culpables, ni culpándonos a nosotros, ni culpando a nuestros cuidadores, simplemente esas fueron las condiciones que generaron esta herida o esta sensación crónica de sensación de soledad e incomprensión. Pero también hay otras posibles causas por las cuales nos sentimos a largo plazo o constantemente solos e incomprendidos. Voy a continuar con las causas como de lo que nos pasó en nuestra historia de vida o en nuestra infancia y luego vamos a tratar algunas causas o posibles razones ejecutivas en el presente. Continuando con aquellas que son de nuestro pasado, está también que si cuando éramos niños, niñas, nos sentíamos no vistos o nos sentíamos invisibles, si sentíamos que nuestra existencia era ignorada, entonces crecimos con esta noción de nadie me ve, por lo tanto nadie puede conectar conmigo. Realmente estoy sola, soy la única persona que se ve a sí mismo, nadie más está realmente comprendiendo o viendo mi existencia, siendo testigo de mi existencia. Y esto de sentirnos no vistos o sentirnos invisibles o sentir que nuestra existencia era ignorada puede ser tanto que realmente tuvimos padres o cuidadores que nos ignoraron, que ignoraron nuestras necesidades, que no tuvieron nuestra opinión en cuenta, que no tuvieron nuestra voz en cuenta, que hicieron cosas para callarnos o para hacernos sentir que realmente nuestras necesidades, nuestra perspectiva, nuestra forma de ver las cosas, nuestros gustos no eran válidos, no tenían permiso, que no teníamos el permiso de ocupar espacio y ser vistos. Esta es una posibilidad, pero también existe la posibilidad nuevamente que tuvimos padres o cuidadores que estaban muy ocupados con su propio trauma, con el estrés del sistema, con un montón de trabajo, con sus propias cosas emocionales, padres y madres que no tuvieron las herramientas emocionales y que sin una mala intención o sin una ejecución directamente violenta nos invisibilizaron o subvaloraron nuestras necesidades emocionales y nuestra voz, y que la interpretación que le dimos a esta experiencia fue que nuestra opinión no valía, que éramos invisibles y que nuestra existencia era ignorada. Ambos caminos son posibles y no tenemos que interpretar lo que nos pasó de una sola manera. Podemos elegir el significado que nos traiga más paz en ese momento, y otra vez no queremos quedarnos solo en esto de mí, esto que estoy habitando en el presente es porque viví esto en el pasado y ya no hay nada que hacer, punto final. No buscamos ir a nuestro pasado o al pasado transgeneracional al ver, por ejemplo, la historia de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros bisabuelos, bisabuelas, no, de nuestros padres. No vamos allá solo para saber esa información y ya con saberlo, entonces ya sanamos, ya no tenemos estos patrones de comportamiento, ya no tenemos esas emociones acumuladas. Sabemos que no funciona así, que la comprensión de dónde surgen las cosas nos sirve para dejar de culparnos, para validar lo que estamos sintiendo, para validar nuestra experiencia personal, pero que después viene otro paso, que es el paso de gestionar esas emociones acumuladas y con el tiempo poder realmente alquimizar esos patrones emocionales, cambiar esas conexiones cerebrales, cambiar nuestras creencias y cambiar nuestros patrones de comportamiento. De estas dos causas que les acabo de nombrar, tanto el que hayamos tenido una falta de conexión emocional, que esta falta de conexión emocional también tiene una expresión más extrema, que sería ya directamente la negligencia emocional, cuando ya es una situación más violenta en donde vivimos negligencia emocional por parte de nuestros padres, donde ni siquiera hubo el esfuerzo, la intención de conectar emocionalmente con nosotros, sino más bien una voluntad de desconectarse emocionalmente de nosotros o de poner una barrera emocional
con nosotros, eso también es una expresión más extrema y dolorosa y difícil de gestionar que la falta de conexión emocional. Y la otra causa que se remonta al pasado es el habernos sentido vistos o no invisibles, cuya expresión más extrema es que efectivamente nuestra existencia cuando éramos pequeños haya sido ignorada sistemáticamente, o que hayamos sido callados o invalidados sistemáticamente cuando éramos niños. Y antes de continuar, buscando causas en el presente o motivos en el presente que nos den una explicación sobre por qué nos sentimos solos e incomprendidos, y vamos también a buscar no solo razones personales, sino razones colectivas y sistémicas. Pero antes de continuar, quiero que respiremos profundo y que notemos en qué parte del cuerpo tenemos tensión ante recibir esta información, porque sé que si en un podcast o en algún lugar recibimos la información de esto que nos duele en el presente, es porque en el pasado vivimos algo muy doloroso. Allí mismo nuestro cuerpo reacciona con el trauma guardado y se tensiona y nos contraemos, y eso hace que comprendamos menos y recibamos menos y aprendamos menos la información que sigue. Y no solo eso, sino que si no alquimizamos en ese momento la reacción, el detonante, puede que después nos quedemos en ese loop, en esa espiral de estrés, de pensamientos y de nuestros patrones de trauma. Así que antes de continuar, vamos a respirar profundo. Inhalamos por la nariz. Identificamos la tensión, exhalamos por la boca, soltamos la tensión 2 veces más, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, lento por la boca, soltamos la tensión, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar con buscar estas razones por las cuales nos sentimos solos, solas, incomprendidos, incomprendidas en el presente. La primera razón surge de la pregunta: ¿nos estamos mostrando como realmente somos? ¿O estamos yendo a conectar con los demás, con las demás personas, con todas estas armaduras, con todas estas máscaras, con todos estos patrones de comportamiento que surgen para protegernos, que tienen esa razón de ser, pero que al final son patrones del trauma? Estamos yendo con toda esta armadura a conectar con las demás personas. Si identificamos que cuando salimos al mundo vamos con todas estas máscaras, protecciones y armaduras, primero no nos vamos a culpar por ello, no nos vamos a reclamar por ello. Sabemos que hay una razón de ser por la cual sentimos que necesitamos protegernos para ir a socializar con otros, que necesitamos ponernos máscaras y armaduras. No nos vamos a reclamar por ello, pero vamos a reconocer que el hecho de que tengamos tantas protecciones pone una distancia entre nosotros y las demás personas, y es como andar cargando nuestra propia cúpula de cristal. Eso hace que las personas nunca conecten genuinamente con nosotros, sino que están interactuando con nuestras máscaras. Y entonces adentro de nuestra armadura, adentro de nuestra máscara, nos vamos a sentir profundamente solos e incomprendidos, porque no nos estamos dando a conocer como realmente somos, porque nadie está conectando con nuestra versión auténtica, y eso empieza a sentirse acumulativamente como una soledad continua y una incomprensión continua. Si nos damos cuenta, es como que si vivimos estas cosas en la infancia, desarrollamos estas máscaras y estas armaduras, y luego en el presente tenemos esas armaduras y esas máscaras puestas, y es como que inconscientemente estamos manifestando, repitiendo eso que sentimos en la infancia, lo estamos repitiendo en el presente. Otra forma que podemos identificar en el presente
Otra causa por la cual nos sentimos solos e incomprendidos es que estamos con personas que no están considerando nuestras emociones y necesidades como algo importante. Este patrón se ve como estar siempre siendo la persona que cuida a los demás, que está pendiente de los demás, de las necesidades de los demás, que trata de entender al otro, que valida al otro, y ser la persona que nunca es cuidada, que nunca es validada, cuyas necesidades y cuyas emociones son silenciadas, vivir gaslighting, o sea, como todo este patrón de ser una persona que está constantemente en relaciones con personas que no construyen con nosotros un vínculo recíproco y justo donde nuestras necesidades y emociones son vistas y donde tenemos voz y espacio y lugar. Ahora, otra vez, posiblemente si en el presente nos vinculamos solo con personas que no están disponibles emocionalmente o que no tienen las herramientas de gestión emocional para conectar emocionalmente con nosotros, o con personas que nos están ignorando, invisibilizando, invalidando, este patrón en el presente es probable que lo estemos creando a partir de estas cosas, estas heridas, estas espinas que guardamos desde nuestro pasado. Pero si identificamos que estamos viviendo este patrón en el presente, es como si en el presente igual se esté reforzando constantemente esta sensación de dolor, nos están tocando constantemente esta herida, igual que cuando no nos mostramos como verdaderamente somos, nos estamos tocando constantemente la herida a nosotros mismos. Y antes de continuar, quiero que nos demos cuenta que si estamos constantemente con personas que le echan limón a nuestra herida o nosotros mismos nos estamos echando el limón a nuestra herida, nos la estamos tocando constantemente, quiero que resignifiquemos esto como somos nuestros propios victimarios, somos lo peor, cómo nos estamos haciendo esto a nosotros mismos, nos falta amor propio, qué horror, todo es nuestra culpa. No quiero que lo signifiquemos de esta manera, sino que entendamos que inconscientemente estamos tratando de sanarnos, ¿ya? Por más de que inconscientemente estemos atrayendo esto que nos duele y que es feo y que nos hace daño, es una forma que tiene nuestro cuerpo para sanarse emocionalmente. ¿Por qué? Porque ante que nos toquen la herida, ante tocarnos la herida, lo que está ocurriendo es que es como un llamado de atención. A partir de esta experiencia nos damos cuenta que teníamos esta herida, quizás de otra manera, según la teoría de sanación del trauma, de otra manera no nos daríamos cuenta que tenemos esa herida allí. Entonces, ese inconsciente que al parecer está actuando supuestamente en nuestra contra porque nos está causando daño en el presente, en realidad nos está brindando la oportunidad de darnos cuenta de esa herida que no se va a sanar si no nos damos cuenta que está allí y decidimos sanarla. Y al darnos cuenta en el presente, en estas situaciones dolorosas, con este patrón en el presente, tenemos la oportunidad de reescribir ese patrón y de transformarlo. Básicamente también de soltar esas emociones acumuladas. Si nos duele en el presente, sabemos que nos duele y podemos gestionar el dolor del pasado en el presente. Si no supiésemos que nos duele, ese dolor se quedaría allí guardado para siempre. Es así como funciona nuestro cuerpo, y emocional y físico está constantemente tratando de sanarse a sí mismo y tiene estas formas de funcionar que hemos interpretado como algo malo, pero que en realidad tiene un ritmo, un orden y que busca constantemente la armonía, ¿sí? Entonces, lejos de tener que controlar nuestro cuerpo, nuestro inconsciente, verlo como nuestro enemigo, podemos comprender que está operando para sanarse a sí mismo y a nuestro favor si sabemos entender cómo funciona y logramos fluir en esa corriente de la autosanación, si logramos entender cómo autosanarnos y trabajar en conjunto, ser nuestro equipo, trabajar a favor de nuestra mente, de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo emocional. Ahora, con este punto bien sembrado, sí quiero que tratemos un poquito
una causa que yo creo que es una causa sistémica, que es como la manifestación colectiva de lo que hemos creado al guardar durante tanto tiempo estas heridas colectivamente, la herida de la soledad y la incomprensión, y muchas otras. Siento que hemos creado una realidad colectiva en donde la hiperindependencia es la reina. Entonces, sé que este fenómeno de la soledad es algo que ahorita sobre lo que muchas personas están hablando, mucho desde el lugar de vivimos en una cultura de la hiperindependencia y de la hiperindividualidad. Y así como el patrón de vincularnos con personas que no están disponibles emocionalmente, o el patrón de conectar con un montón de máscaras y buscar conectar o socializar, pero con un montón de máscaras y patrones de protección, siento que la hiperindividualidad y la hiperindependencia cultural, ¿sí? que está siendo apoyada colectivamente, que está siendo impulsada colectivamente, y que es algo que nos hace muchísimo daño como sociedad y que nos hace mucho daño individualmente, que es supremamente dañino en todos los niveles, para nuestro cuerpo físico, para nuestra mente, para nuestro cuerpo emocional, para nuestra esencia. Bueno, nuestra esencia no se lastima, pero sí, este patrón de la hiperindividualidad nos aleja o le echa leña al fuego que nos separa, o a la idea al trauma, le echa leña al trauma, refuerza estas heridas y refuerza que escondamos estas heridas. Y para mí surge como de compartir colectivamente esta herida y entonces luego manifestar esta realidad que nos brinda la oportunidad de sanar. Pero pasa algo con estos mecanismos de nuestro cuerpo y de nuestro inconsciente. En este caso estaríamos hablando del inconsciente colectivo, y es que si no somos conscientes de que esto está operando de esta manera y no nos damos cuenta que no estamos como totalmente supeditados a la cultura, igual que no estamos completamente supeditados a nuestra historia de vida, igual que no estamos completamente supeditados a nuestras heridas emocionales, sino que somos quienes las observan, que podemos situarnos un paso por fuera de ellas con el fin, desde esa conciencia, desde ese asiento de la conciencia, autorregularnos, encontrar calma y poder tener agencia y voluntad para transformar esas creencias, para gestionar esas emociones acumuladas, para cambiar esos patrones emocionales y colectivamente para cambiar las estructuras que nos están haciendo daño. Esperen, que no me acuerdo a dónde iba con este punto. Ya, listo. Entonces, que si no somos conscientes que esto que estamos experimentando culturalmente nos está llamando colectivamente a sanar, sino que simplemente continuamos en esta posición de la estructura es el victimario y yo soy la víctima, o incluso nosotros somos nuestros propios victimarios, nosotros somos los culpables, no logramos encontrar esa ventana de tolerancia, ese espacio que nos permite situarnos un paso por fuera de esta cultura, de estas estructuras, de nuestras estructuras internas que nos están haciendo daño. Y solo con esa ventana de tolerancia, solo con ese paso afuera, es que realmente podemos aprovechar esto que está ocurriendo como una oportunidad para sanar, para crecer y para transformarnos, para vivir una vida en bienestar nosotros y para crear un mundo en bienestar. Así que, por más de que el panorama luzca muy complejo, porque es algo que experimentamos muchos cuando éramos niños, esta sensación de falta de conexión emocional, muchos experimentaron negligencia emocional, muchos experimentaron abuso emocional cuando eran niños, y luego tenemos esta cultura que refuerza esas heridas, que refuerza esos patrones, porque la cultura de la hiperindependencia nos invita a esconder nuestras heridas, a esconder nuestras necesidades, a desconectarnos de nuestro cuerpo. El panorama luce muy complejo como para que dentro de ese ambiente sea posible la sanación, ¿verdad? Pero desde hoy que estamos viendo la fotografía a gran escala, podemos empezar a abrirnos a la posibilidad de ver este panorama tan complejo como una oportunidad para sanar personalmente y colectivamente.
De manera que si elegimos atender este panorama complejo como una invitación, vamos a tener que hacernos la pregunta de por dónde empezamos a sanar, por dónde empezamos a transformar, a gestionar estas emociones acumuladas en la herida de la soledad y de la incomprensión. Y para mí hay varios caminos. En este capítulo no nos vamos a centrar sobre cómo hacerlo específicamente, o sea, no les voy a dar pasos como hemos hecho en otros episodios, en otros capítulos, sino que lo vamos a hablar teóricamente cómo podemos sanarlo, porque me interesaba mucho que en este capítulo, sobre todo, nos fuéramos con esta idea de realmente entender a las partes de nosotros que se sienten solas, solos, incomprendidos e incomprendidas. De manera que quiero empezar por aquí. Quiero que entendamos que si lo que necesitamos para gestionar esas emociones acumuladas y sanar es estar un paso afuera de esas emociones, de esos pensamientos, de esa cultura, necesitamos empezar a entender que no somos quienes están sintiendo solos e incomprendidos, o que la totalidad más bien de lo que somos no es que toda nuestra existencia sea sentirnos solos e incomprendidos, y que cuando estamos experimentando esas emociones, nosotros enteros somos soledad, el dolor de la soledad y de la incomprensión, sino que cuando estamos viviendo esa experiencia incómoda, hay unas partes de nosotros que se sienten solas e incomprendidas, y nosotros estamos observando a esas partes de nosotros. Yo sé que ya les he hablado en este podcast sobre la terapia de sistema interno familiar, que es la terapia de partes del doctor Richard Schwartz, pero esta forma de concebir las cosas es útil para resolver muchos problemas, muchos nudos emocionales, el poder ver que cada una de nuestras heridas, cada una de nuestras creencias que está amalgamada junto a experiencias de nuestro pasado, estos nudos de contracción, estas heridas dentro de nosotros que son como momentos congelados en el tiempo, de momentos en nuestro pasado, de escenas en nuestro pasado en donde sentimos muchísimo dolor, muchísimo miedo, muchísima culpa, muchísima vergüenza, y que tenemos adentro nuestro que luego se convierten en creencias y que luego se convierten en patrones, y que pueden ser las cosas que empiezan a gobernar nuestra vida. Quiero que entendamos que cada una de esas heridas da lugar a una parte de nosotros, y entonces cuando algo activa nuestra herida, no es que activó a un abierto que tenemos por dentro de nosotros, a un roto, sino que esa herida ya se ha convertido en un personaje dentro de nosotros, en un alguien, porque tiene tantas emociones, tantas historias, tantas creencias, que ya esa herida es súper compleja, tan compleja como ser una parte entera de nosotros, tener su personalidad, sus creencias, sus dolores, su forma de ver la vida, su forma de hablar. Así que si comprendemos esto, que cuando nos sentimos así es una parte de nosotros la que se siente así, podemos tomar esa distancia y observar a esa parte de nosotros y ver qué características tiene la parte de nosotros que se siente sola e incomprendida, qué piensa, qué otras sensaciones tiene, qué partes del cuerpo se tensionan cuando estamos habitando esa parte, qué piensa, qué valores tiene esa parte de nosotros, qué tan cuerda es, qué tan incoherente es, qué tan maníaca es, qué tan neurótica es, qué tan miedosa es, qué tan dulce es, qué tanto necesita de nosotros. Y cuando pasamos a la etapa de observarla y entender cómo es, y luego a preguntarnos qué necesita esa parte de nosotros, y nosotros como ser entero asentados en el asiento de nuestra conciencia, nosotros como seres conscientes, elegimos darle a esa parte de nosotros lo que necesita. En esa respuesta a lo que esa parte de nosotros necesita está la posibilidad de ir sanando,
de integrar esa parte de nosotros y de gestionar esa emoción de dolor y de dolor ante la soledad y ante la incomprensión que tenemos acumulado. Ahora, el problema de la soledad como un problema afuera de nosotros no lo podemos resolver solos, necesitamos a otra persona y esta es la razón por la que tantos expertos en sanación del trauma hablan de que lo más importante para sanar el trauma es estar con otra persona, conectar con otro. El papel del terapeuta, por ejemplo, en las terapias somáticas o mía como profesora de yoga alquímico intuitivo, es estar allí acompañando la gestión emocional o viviendo la gestión emocional con la persona. Yo o el terapeuta asentado en la calma, en la entereza, en la completitud de su conciencia, acompañando a la otra persona mientras está navegando todo ese caos de gestionar y sentir esas emociones acumuladas. Como muchos problemas que surgen del trauma, la sensación crónica de soledad e incomprensión no es algo que podamos arreglar solos, necesitamos a otras personas, pero esto no tiene que ser. Podemos trabajarlo con terapeutas o con acompañantes de procesos de sanación, como es mi caso y lo que hacemos en Hierbabuena, pero también podemos empezar a sanar en nuestras comunidades y con nuestros amigos, hablando de cómo nos sentimos, tratando de quitarnos esas máscaras a la hora de interactuar. Y la forma como nos quitamos esas máscaras con los demás es quitándonos esas máscaras con nosotros mismos, viéndonos realmente a nosotros mismos. Así que para mí la clave es primero desarrollar, entablar una relación honesta con nosotros mismos, el poder experimentar nuestras emociones con nosotros mismos, el practicar que cuando estamos solos y nos empezamos a sentir solos, recordamos, ok, no soy yo sintiéndome solo, es una parte de mí que se siente sola, y empezar a entablar esta conversación con esa parte de nosotros, o simplemente, si eso es complejo porque requiere el imaginarnos que es una parte de nosotros, simplemente entender que esa sensación, esa emoción de soledad y todos los pensamientos y creencias que están pegados a esa emoción acumulada son pasajeros, que nuestra única tarea es sentarnos y observarlo pasar, que 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos después esas emociones acumuladas van a atravesarnos y esos pensamientos van a bajar su volumen, siempre y cuando no nos vayamos con ellos, siempre y cuando nuestra conciencia no se vea absorbida por completo por estas emociones y estos pensamientos. Y esto es algo que podemos empezar a practicar con nosotros mismos, y es aquí cuando en teoría suena muy fácil, ¿no? La próxima vez que me sienta solo e incomprendido, voy a recordar que no soy yo quien se siente solo e incomprendido, sino que es una parte de mí, y voy a poder asentarme en el asiento de mi conciencia y dejar que estas sensaciones pasen, y voy a dejar que estos pensamientos pasen, y entonces básicamente así voy a empezar a sanar esa herida hasta que un día ya no tenga ese detonante, ya no me duela esa herida, ya haya integrado esa parte de mí, ya no tenga esas emociones acumuladas. Sé que suena muy hermoso en teoría, pero la práctica, aunque en teoría es un método simple, en la práctica es mucho más difícil, porque cuando nos estamos sintiendo mal tenemos esta costumbre de irnos de cabeza por esa emoción. Cuando tenemos pensamientos a raíz de ese detonante, nos vamos de cabeza con esos pensamientos, y lo último que recordamos 20 minutos después, media hora después, 2 horas después, 3 días después, metidos en ese huracán del detonante de esas emociones, es que estábamos bien y algo de repente nos afectó y nos fuimos, ¡ay! Casi tumbó mi computadora, y nos fuimos por ese tren. Así que justo con la conciencia, yo aquí, sabiendo que aunque yo lo he hecho, no solo con la sensación de soledad e incomprensión, sino con muchas de mis heridas emocionales, y lo que he hecho ha sido simplificar ese proceso, el proceso que te estoy presentando hoy, como una forma para
alquimizar estas emociones es una forma mucho más simple del proceso o el método que empecé a practicar hace 5 años, como que yo lo fui refinando hasta que encontré una herramienta que realmente me sirve en mi día a día y desarrollé como un abanico de herramientas, que son las herramientas que les presento en nuestros programas online. Es como que hay herramientas para escoger para todos los gustos y a cada persona le funcionan herramientas diferentes, pero lo que te estoy presentando aquí es justo como la base, la esencia de todas estas herramientas, que es el poder observar nuestros pensamientos y emociones y dejar que nos atraviesen, dejar que pasen, gestionar las emociones del pasado en el presente. Así que, como sé que es difícil ponerlo en práctica, yo te quiero invitar a usar prácticas que te faciliten ese proceso, que te den la base para que al vivir ese detonante tengas mayor capacidad para dar ese paso afuera. Son prácticas que aumentan la conciencia, ¿sí? Que te permiten ser consciente de cuando algo te detona. Son prácticas que aumentan tu ventana de tolerancia, es decir, que aumentan tu capacidad de regulación emocional y nerviosa. Y son prácticas que te permiten la presencia, la permanencia, la regulación emocional y la conexión cuerpo-mente para gestionar o poder estar en ti, en el asiento de la conciencia, tener la resistencia para estar en ese momento presente y en conexión contigo mientras las emociones te atraviesan. El aumento de la ventana de tolerancia, más que para permanecer mientras te atraviesan, es para darte cuenta y tener el espacio en donde alcanzas a tener la voluntad de decir, ok, recuerdo, soy el observador, no me voy por el tren de pensamiento. La ventana de tolerancia es para no irnos por el tren de emociones y pensamientos, mientras que la última característica, que es el poder tener la capacidad de conexión cuerpo-mente y la maestría en la gestión emocional, es para estar esos 2, 3, 5 minutos en permanencia y en conciencia, gestionando esas emociones de nuestro pasado y básicamente reescribiendo esos patrones neuronales y esas creencias y transformando nuestra vida de forma sostenible y real a largo plazo. Las prácticas que encuentras aquí en Hierbabuena, que te aumentan la conciencia, aumentan tu ventana de tolerancia y que te permiten estar en permanencia, dejando que las emociones y los pensamientos cumplan su ciclo, son el yoga alquímico intuitivo, las meditaciones somático-simbólicas, la escritura terapéutica y el tarot. Y aquí en este canal encuentras, en el canal de YouTube, si estás escuchando en Spotify tienes que ir al canal de YouTube. Si estás escuchando en YouTube, aquí en este canal encuentras un montón de prácticas gratuitas que te van a acompañar en este proceso y que van a hacer que puedas aplicar esto que te acabo de decir en el podcast con mucha mayor gracia y facilidad en tu día a día. No tienen que ser estas prácticas, cualquier práctica que tenga esos 3 componentes o una variedad de prácticas que ayude a esos 3 componentes te va a sostener en este proceso. Pero yo sí siento que quizás sin ese sostén, sin esas prácticas, es muy complejo lograr poner en práctica esta manera, que es la única manera para poder no seguir repitiendo la historia de nuestro trauma, sino transformarlo y poder tener la voluntad de crear y de vivir una vida libre en bienestar, una vida en la que no nos sentimos solos e incomprendidos todo el tiempo, que puede que a veces nos sintamos así, pero lo gestionamos y cada vez que nos sentimos así, logramos tomar esa ocasión como una oportunidad para liberarnos más y conectarnos más con nuestra esencia y sobre todo lo más importante, una vida en la que podemos ser nuestra versión más auténtica y podemos conectar auténticamente con los demás, servir al mundo auténticamente desde nuestra esencia y desde nuestro amor y desde nuestra luz, y sin duda
es la oportunidad que tenemos para cambiar esta cultura, estas estructuras y transformar al mundo y construir un mundo más sano y amoroso. Vamos a respirar profundo antes de cerrar este episodio. Quiero que me cuentes en comentarios qué te resonó del episodio, si te sirvió. Me sirve mucho que me lo hagas saber. Si te gustó, dale me gusta, y si estás escuchando en Spotify, no te olvides de calificar el podcast con 5 estrellas. Si no te has suscrito al podcast o al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Si este episodio te sirvió, mi deseo más profundo es poder continuar sirviéndote. Casi se me atraviesan los tiempos verbales, poder continuar sirviéndote en el podcast y en todas las prácticas y en todo el contenido que creo con mucho amor para ti. Y ahora sí vamos a inhalar profundo. Si quieres, vamos a llevar las manos hacia arriba. Si quieren, sentimos la energía de nuestras manos, sentimos la respiración completa. Exhalamos, llevamos las manos al entrecejo y luego al centro del pecho. Les agradezco infinitamente por este episodio de podcast. Que el amor y el bienestar sean en la vida de todos los seres vivos. Namaste. Muchas gracias. Que tengas un día maravilloso. Nos vemos en un próximo episodio.